Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy vamos a continuar con nuestro recorrido en la historia reciente de Chile, pasando al siglo XXI, explorando el mandato del presidente Ricardo Lagos Escobar y su crucial consolidación democrática en el país entre los años 2000 y 2006. Patricio Aylwin lideró el retorno a la democracia y con Eduardo Frei Ruiz-Tagle se profundizó la reapertura económica. Ahora, Ricardo Lagos, el primer presidente socialista desde Salvador Allende, enfrentó los desafíos de modernizar Chile, mantener el crecimiento económico y consolidar los avances democráticos después de décadas de dictadura y transición. Su enfoque en la equidad social, las reformas constitucionales y la modernización de la infraestructura transformaron el panorama chileno. ¿Cómo logró Lagos equilibrar la estabilidad económica y la justicia social en un contexto político tan frágil? ¿Cómo terminará su gobierno? Sin nada más que decir, comencemos la clase. El mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle había mantenido la estabilidad económica en Chile, pero el país aún enfrenta grandes desafíos en términos de desigualdad social y consolidación democrática. La concertación de partidos por la democracia, coalición de centro-izquierda que había gobernado desde el retorno a la democracia, debía elegir a un nuevo líder capaz de continuar con los avances del país y a la vez enfrentar las crecientes demandas sociales. Fue en este contexto que Ricardo Lagos Escobar, un economista y político del Partido por la Democracia, el PPD, surgió como el candidato presidencial de la Concertación. Lagos había sido una figura clave en la oposición a la dictadura de Pinochet y ocupó cargos ministeriales bajo los gobiernos de Aylwin y Frei. En su campaña, Lagos prometía una mayor equidad social, profundización de las reformas democráticas y un fuerte compromiso con los derechos humanos. La elección presidencial de 1999 al 2000 fue una de las más reñidas en la historia reciente de Chile. Joaquín Lavín, candidato de la derecha y miembro de la Unión Democrática Independiente, la UDI, representaba un proyecto político conservador, respaldado por los sectores que habían apoyado el modelo económico neoliberal instaurado durante la dictadura de Pinochet. Lavín logró captar el apoyo de sectores populares, presentándose como una figura moderna y pragmática. En la primera vuelta realizada en diciembre de 1999, Lavín y Lagos empataron virtualmente, cada uno obteniendo cerca de 47% de los votos. Esta paridad obligó a una segunda vuelta electoral en enero del año 2000. En este balotaje, Ricardo Lagos se impuso con un ajustado 51,31% de los votos frente al 48,69% de Lavín. Fue una victoria simbólica, no solo por su estrecho margen, sino porque Lagos se convirtió en el primer presidente socialista desde el derrocamiento de Salvador Allende en 1973. El 11 de marzo del año 2000, Lagos asumió la presidencia en un ambiente de optimismo, pero también de gran expectativa. Su mandato estaría marcado por la consolidación democrática y los esfuerzos por enfrentar las desigualdades sociales que aún persistían en el país. A pesar de los logros económicos alcanzados por los gobiernos de la Concertación, Chile seguía siendo uno de los países con mayor desigualdad de ingresos en América Latina. Si bien la pobreza se había reducido significativamente desde el retorno a la democracia, una gran parte de la población todavía carecía de acceso a servicios básicos de calidad como salud, educación y seguridad social. Desde el principio de su mandato, Ricardo Lagos dejó claro que su prioridad sería reducir la brecha social y promover la justicia social. Para lograr este objetivo, implementó varias reformas que apuntan a mejorar el acceso a servicios esenciales, mientras mantenía una política económica responsable que garantizara la estabilidad del país.
Una de las primeras áreas que el gobierno de Lagos abordó fue el sistema de pensiones. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, Chile había implementado un sistema de capitalización individual a través de las administradoras de fondos de pensiones, AFP, que resultan ser privadas, que beneficiaban principalmente a los trabajadores con ingresos altos y medianos, pero dejaba desprotegido a quienes no podían aportar lo suficiente a lo largo de su vida laboral. El sistema era objeto de fuertes críticas, ya que muchos jubilados recibían pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Lagos impulsó una serie de reformas que buscaban mejorar la cobertura y equidad del sistema. Otro de los pilares fundamentales de la agenda social de Ricardo Lagos fue la salud pública. Si bien la calidad de los servicios de salud había mejorado en comparación con los años de la dictadura, aún existían profundas desigualdades en el acceso a tratamientos médicos, especialmente entre la población más vulnerable y las de regiones extremas. En respuesta a esta situación, Lagos implementó el Plan Auge, Acceso Universal con Garantías Explícitas, uno de los programas más importantes de su gobierno en términos de impacto social. El Plan Auge garantiza el acceso a tratamiento médico para un conjunto de enfermedades prioritarias, independientemente de la capacidad de pago del paciente. Entre las patologías cubiertas se encontraban enfermedades graves como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El Plan Auge fue un paso significativo hacia la universalización de la atención sanitaria en Chile, y su implementación mejoró sustancialmente el acceso de los sectores más pobres a tratamientos de salud que antes estaban fuera de su alcance. Aunque el plan no estuvo exento de críticas por la carga financiera que implicaba, se consolidó como uno de los grandes legados del gobierno de Lagos en materia de derechos sociales. La educación fue otro de los focos centrales del gobierno de Ricardo Lagos. Al igual que la salud, las desigualdades en el acceso a una educación de calidad seguían siendo un problema estructural. El sistema educativo chileno estaba profundamente segmentado, con grandes diferencias entre los colegios públicos, los subvencionados y los privados. El gobierno de Lagos promovió una serie de reformas para mejorar la calidad de la educación pública y garantizar una mayor equidad en el acceso de la enseñanza. Una de las iniciativas más destacadas fue la reforma de la implementación de la jornada escolar completa, que extendió el horario escolar en los colegios públicos para mejorar el rendimiento académico y ofrecer a los estudiantes un espacio seguro durante más horas del día. No obstante, dichas reformas y cambios no fueron muy notables a comparación del plan que había realizado Frei Ruiz-Tagle, por lo que cayeron muchas críticas al Ministerio de Educación. Además, se invirtió en la construcción y modernización de infraestructuras escolares y se implementaron programas de capacitación para los docentes. Estas medidas buscaban elevar el nivel educativo de los estudiantes chilenos y cerrar la brecha entre la educación pública y privada. Pese a eso, dichos esfuerzos no se logró ver un cambio radical, incluso hasta el día de hoy. A pesar de los avances democráticos logrados durante los gobiernos de Elwin y Frei, Chile seguía cargando con residuos institucionales de la dictadura de Augusto Pinochet. La Constitución de 1980, impuesta por el régimen militar, contenía una serie de disposiciones que limitaban el poder civil y garantizaban la influencia de las Fuerzas Armadas en la vida política del país. Uno de los desafíos más importantes del gobierno de Lagos fue democratizar las instituciones políticas del país y reducir el poder de los sectores militares. Esto incluía enfrentar el legado constitucional de la dictadura y avanzar hacia una democracia plena donde las instituciones estuvieran subordinadas al poder civil y a los principios del Estado de Derecho. Uno de los grandes hitos del gobierno de Ricardo Lagos fue la reforma constitucional de 2005. Durante años, la Constitución de 1980 había sido criticada por contener una serie de amarres que restringen la capacidad de los gobiernos democráticos para tomar decisiones de manera soberana. Entre las disposiciones más problemáticas estaba la existencia de senadores designados y vitalicios, que otorgaba un poder desproporcionado a expresidentes y a figuras militares, entre ellas el propio Augusto Pinochet, quien ocupó un escaño en el Senado tras dejar la comandancia en jefe del ejército en 1998. Además, el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, diseñado durante la dictadura, tenía una influencia significativa en temas de seguridad y política exterior, limitando la autoridad
autoridad del presidente civil. La reforma constitucional de 2005, impulsada por Lagos, eliminó estos enclaves autoritarios. Se suprimieron los senadores designados y vitalicios. Se estableció que todos los senadores serían elegidos democráticamente por voto popular y se reformó el COSENA, reduciendo drásticamente la influencia militar en el gobierno. Además, se introdujo la subordinación total de las Fuerzas Armadas al poder civil, garantizando que las decisiones en materia de defensa estuvieran completamente bajo control civil. Estas reformas representaron un avance fundamental en la democratización de Chile y muchos consideraron que fue uno de los legados más importantes del gobierno de Lagos en términos políticos. El tema de los derechos humanos fue una cuestión central en la agenda de Ricardo Lagos. Chile seguía lidiando con las heridas abiertas por las violaciones masivas de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet, y existía una creciente demanda de justicia y reparación por parte de las víctimas y sus familias. Uno de los grandes avances en este ámbito fue la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como la Comisión Valech, en honor a su presidente, el obispo Sergio Valech. Esta comisión tenía el mandato de documentar y reconocer los casos de prisión política y torturas sufridos por miles de chilenos entre 1973 y 1990. El informe de la Comisión Valech, publicado en 2004, reveló los abusos sistemáticos cometidos por el régimen militar y fue un paso crucial en el proceso de justicia transicional en Chile. Si bien la comisión no tenía poder judicial, su labor de documentación y reconocimiento permitió a muchas víctimas recibir compensaciones económicas y ser reconocidos oficialmente por el Estado chileno. Además de la Comisión Valech, durante el gobierno de Lagos se realizaron esfuerzos por avanzar en los procesos judiciales contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos, aunque la amnistía otorgada a los militares en 1978 seguía siendo un obstáculo importante. Se lograron algunos avances en la persecución de crímenes de lesa humanidad. Durante el mandato de Ricardo Lagos, Chile continuó con un sólido crecimiento económico, aunque las tasas de crecimiento no fueron tan espectaculares como en los años 90 y con Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Sin embargo, la estabilidad económica del país permitió que se llevaran a cabo importantes inversiones en infraestructura y modernización del Estado. Una de las claves del éxito económico de Chile durante este periodo fue la diversificación de la economía y la consolidación de acuerdos comerciales con grandes mercados internacionales. Lagos continuó la política de apertura comercial que había caracterizado a sus predecesores, asegurando que Chile mantuviera su posición como uno de los países más dinámicos en términos de comercio exterior en América Latina. Uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno de Lagos fue la construcción de las autopistas urbanas en Santiago, la capital del país. Este ambicioso plan de infraestructura busca modernizar el sistema de transporte de la ciudad, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la conectividad entre los diferentes sectores de la capital. El proyecto incluyó la construcción de varias autopistas de alta velocidad que operaban bajo un sistema de concesiones privadas y peajes electrónicos. Las autopistas urbanas se convirtieron en uno de los legados más visibles del gobierno de Lagos, y aunque en un principio fueron criticadas por el costo de los peajes, se reconoció que el proyecto mejoró significativamente la calidad de vida de los ciudadanos y facilitó el crecimiento económico. Otro de los grandes proyectos de infraestructura de Ricardo Lagos fue la reforma del transporte público de Santiago, un proyecto que buscaba modernizar el sistema de buses y mejorar la calidad del servicio para los ciudadanos. El plan, conocido como Transantiago, tenía como objetivo integrar el sistema de buses con el metro y mejorar la eficiencia del transporte urbano. La falta de planificación y la mala ejecución del proyecto provocaron una crisis de transporte que afectó a millones de personas. Los problemas con Transantiago se convirtieron en uno de los puntos más criticados del legado de Lagos, aunque él ya no estaba en el poder cuando la crisis se desató. En el ámbito internacional, Ricardo Lagos mantuvo una política de apertura comercial,
social, continuando el proceso de integración de Chile a la economía global que había comenzado con los gobiernos anteriores. Durante su mandato, Chile firmó una serie de tratados de libre comercio con países y bloques comerciales clave. Entre los tratados más importantes firmados durante su gobierno se encuentra el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea en 2002, el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur el 2003 y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el 2004. Estos acuerdos permitieron que Chile consolidara su proceso y su acceso a mercados globales y fortaleciera su economía exportadora, no solo de productos tradicionales como el cobre, sino también de bienes agrícolas, pesqueros e incluso industriales. En cuanto a la política exterior con América Latina, Lagos promovió una postura de integración y multilateralismo en el cual Chile fue un participante activo en los foros regionales, como la Comunidad Andina y el Mercosur, aunque no se unió como miembro pleno de este último. El objetivo de Lagos era mantener buenas relaciones con los países vecinos, mientras consolidaba la presencia de Chile en la economía global. Un tema importante durante su gobierno fue la relación con Bolivia, que ha sido tradicionalmente tensa debido a la disputa territorial por la salida del mar. Aunque no se lograron avances concretos en este ámbito, Lagos promovió el diálogo y la cooperación con Bolivia en temas de comercio y energía. Además, su enfoque en la justicia social, especialmente en las áreas de salud, educación y pensiones, dejó un impacto duradero en la vida de millones de chilenos. A pesar de los desafíos que enfrentó y de algunos fracasos como la implementación del Transantiago, Lagos es recordado como un presidente que logró el crecimiento económico con la equidad social y que dejó un país más democrático y moderno. Muchos historiadores también hablan que con Ricardo Lagos termina la transición a la democracia. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a Ricardo Lagos y la consolidación democrática del 2000 al 2006. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿cuál crees que fue el impacto más significativo de la reforma constitucional de 2005 en la vida política de Chile? Y segundo, ¿qué opinas sobre el Plan Auge en cuanto a su impacto en la equidad en el acceso a la salud? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Michelle Bachelet y el Estado subsidiario del 2006 al 2010. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho esta clase y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.